Bueno, yo les cuento un poquito y después si quieren entramos en el tema del partido. Desde el punto de vista de la ciudad de la libertad, son beneficiosas para todos, porque en realidad, si uno mirara a cada una de las provincias, y en el caso de Mendoza es más que obvio, son todas ricas. O sea, todas tienen recursos suficientes, tanto por minerales, materiales, o en el caso del vino o el turismo, la cantidad de la minería, la cantidad de cosas que tienen ustedes en Mendoza, pero también la tienen casi todas las provincias, y las que no tienen esto tienen otras cosas, unas tendrán más gas, otras tendrán más turismo, otras tienen más temas agrícolas, y otras todas tienen todo, o un poco de todo. Pero el problema que tenemos es el mismo, es compartido. Es que tenemos un peso de un estado elefantiásico, paquidérmico y brutalmente ineficiente. Y encima que se ha generado un sistema de coparticipación federal que es un desastre para todas las provincias, aún para las que reciben de más, especialmente para las que reciben de más. Por ejemplo, las provincias del norte, porque entonces se transforma en un esquema donde una enorme cantidad de impuestos, que son 170 impuestos, van haciendo una masa de recaudación enorme. Ahora esa masa enorme de recaudación, el 70% lo recauda la nación y luego distribuye a las provincias. Pero el problema que tienes ahí es que entonces hay una competencia para ver quién pide más y quién gasta más. Y para los gobernadores, imaginemos los gobernadores, por ejemplo, de alguna de las provincias del norte, que son bastante feudales, claro, reciben mucho dinero y el incentivo para el gobernador es contratar empleo público. Y luego distribuye plata para los municipios, el incentivo para los municipios es contratar empleados públicos. Y así tiene un montón de gente que depende de ellos y los votan. Y si en una provincia tiene 70% de empleados públicos, ese gobernador es inexpugnable porque todo el mundo le debe a él y le tiene miedo de perder su trabajo, porque encima, si el 70% es empleo público, las empresas privadas suelen ser también o del gobernador o cercanas al gobernador o del poder feudal. Entonces no hay ninguna posibilidad de la empresa privada. Y si encima generaras una empresa privada que quiere invertir en la provincia, digamos en una de esas provincias del norte, por ejemplo, entonces, lo que va a ocurrir es que ese empresario privado que va a generar empleo, riqueza y demás, es visto como un rival del gobernador. Entonces, fíjense que es todo un sistema espantoso que ha ido destruyendo a la Argentina. Pero cuando nos miramos a nivel total de toda la nación, hoy tenemos más de 22 millones de personas que están viviendo de un cheque del Estado, y un sector privado cada vez más chiquito, que hoy son 7 millones y medio de personas los que están en el sector formal. Después tenés otros 6 millones que están en el sector informal, pero esos 7 millones y medio que pagan la cuenta no alcanza. Y el sistema está totalmente fracasado, perimido, empobrecedor, porque teníamos una pobreza que era del 4% y ahora vamos a llegar a una pobreza del 50%, y 2 de cada 3 jóvenes o niños van a ser pobres a fin de año en Argentina, lo cual es demencial, es absurdo, a punto tal que por eso está hablándose ahora del Mendoxit, ¿no? Como que esa posibilidad de separar Mendoza, porque sería un éxito notable. Mendoza se separa y pasa a ser mucho más rica, pero casi cualquier provincia que se separa podría ser lo mismo. Imagínense Formosa. Formosa con el río Pilcomayo, el Bermejo, las tierras fértiles. Imagínense que fuera administrada por los israelíes. Si los israelíes en el desierto hicieron lo que hicieron con Israel, imagínense lo que harían con Formosa. Porque en el fondo lo único que importa son los derechos de propiedad. Es decir, la gran ventaja del liberalismo es que vos respetás al otro. Nada más, el liberalismo es eso, es el respeto al prójimo, no es otra cosa. Es el respeto al prójimo, solo que lo respetás en serio, le respetás su vida, su libertad y también su propiedad, porque resulta que si vos le respetás la vida y la libertad, respetás también que cada persona es dueña del fruto de su trabajo. Entonces, si vos con todo tu trabajo te compraste una tierra, esa tierra es tuya y no te la pueden usurpar. Eso sería violarte tu derecho de propiedad, es violarte lo que vos hiciste con tu esfuerzo. Cuando se instala en un país esos derechos de propiedad bien constituidos e instituciones que los respetan, que esas son las constituciones que inventaron
los liberales, ¿no? La separación de poderes, la justicia independiente, el ejecutivo, el legislativo, la prensa libre para resguardar, para controlar a los otros tres poderes. Todo ese sistema institucional tenía un solo fin. El único fin que tenía era el respeto al prójimo, nada más. Solamente para eso lo tenía. Por supuesto, eso requiere defensa, para que no te invadan, seguridad, para que no te roben, para que no te saquen las cosas, ¿no? Y luego se agregó educación, porque era una forma de multiplicar las oportunidades, el gran sueño de Sarmiento y de Avellaneda y de toda la generación del 80, y de Roca, que fue el que más escuelas hizo. Todo el mundo critica a Roca, es el tipo que más escuelas, esos que hablan de los oligarcas de esa época, bueno, son los que más hicieron para sacar a todo el mundo de la ignorancia, o que cada uno pueda salir de la ignorancia gracias a las escuelas, ¿no? Y un poco es recuperar todo esto, recuperar todas estas ideas que hicieron grande a la Argentina, que era, en Mendoza tenía una metalmecánica potente en 1915, ¿no? Entonces ya tenías industria en Mendoza en 1915. Entonces es impresionante cuando uno mira cada provincia y las empezás a mirar lo que pasaba en 1915, 1920, y todas tenían un crecimiento enorme. Santiago del Estero tenía una empresa que producía partes para los tractores John Deere de Estados Unidos. Es decir, estábamos integrados a la industria mundial. Sin subsidios, nuestra industria exportaba el 20% a Estados Unidos y Europa. No es que exportábamos a Bolivia, Uruguay, Paraguay. Es decir, que era una potencia realmente, no era solo agropecuaria, de hecho, para 1922 la industria ya había superado al agro. Es decir, éramos una potencia en todo sentido. Nuestros salarios estaban entre los mejores 10 países del mundo. Entonces, cuando uno mira todo eso, decís, qué lástima, ¿no? ¿Qué nos pasó? Y bueno, entonces quedamos en esa idea que nos dio Cristina Kirchner, que nos dijo, bueno, hagan un partido y ganen elecciones. Y en eso estamos, Está muy bueno. tratando de ganar un partido, cosa que resulta que no es nada fácil. Y por eso requiere una enorme ayuda de todos ustedes y de todos los que logramos ir sumando, porque esto no lo hace una persona. Esto Agustín, necesitamos una enorme aprovecha- cantidad de ayuda. Agustín, perdón, aprovechando entonces que ya hay bastantes participantes en la charla y el pie que nos diste con el tema de la formación, gracias a Cristina que estamos con la formación del partido, ¿por qué no nos contamos un poco cuál es la idea de Unidos? Y así la gente va entrando en tema de a qué apuntamos. Claro, porque acá regionalmente nosotros apuntamos a ser la quinta pata, digamos, o el quinto elemento del cual pueda hacer que Unidos se transforme en un partido nacional. Nosotros estamos muy motivados en afiliar gente, todavía no podemos afiliar, realmente la burocracia de toda la gestión para armar un partido no es nada fácil. Aprovecho también y les digo acá a muchos de los participantes de este Zoom que nos preguntan ¿y cuándo están las fichas? ¿Y cuándo están las fichas? También tenemos que adecuarnos a los tiempos jurídicos, que son lentos, y bueno, la conformación nacional, ¿cómo desde Unido, ustedes que plantearon el partido desde Buenos Aires, cómo avanzamos a nivel nacional con Unido? Y bueno, que nos contéis también un poquitito todas las triquiñuelas que han tenido que sortear para tener las adhesiones, las aprobaciones y todo ese tipo de cosas. Bueno, estamos todavía en proceso, nos falta un montón. Cuento cómo estamos. Primero la idea y después en dónde estamos. La idea es hacer un partido diferente a muchos, que sea un partido realmente federal, realmente democrático, y que se elijan de abajo para arriba las autoridades y los candidatos. Y que las autoridades no puedan ser candidatos, de forma tal que tengamos división de poderes. Que no, con lo mismo que le pedimos a nivel del país, que lo tengamos a nivel del partido. Es decir, que nadie sea el dueño del partido, nadie, los que lo empezamos, los fundadores y demás, no somos los dueños. Somos la junta promotora inicial, tenemos que revalidar los títulos, tenemos que decidir si nos presentamos, por ejemplo, a cargos partidarios o si alguno quiere ir a ser precandidato, que además va a tener que competir, a cargos públicos. Pero hay que elegir, o estás de un lado o del otro. Con lo cual se va a conformar una nueva junta a nivel de cada provincia y luego una junta nacional, tal cual como decías, Pablo, cuando
logremos tener 5 distritos que podamos hacer un partido federal. Entonces ahí tenemos también una carta orgánica nacional y un partido federal. Entonces empezamos en Cava, pero reconozco que ahora ya la provincia de Buenos Aires está siendo más eficiente que nosotros. La provincia de Buenos Aires ya tienen 7.000 afiliados, ellos necesitan 4.000 para poder ser partido distrital, perdón, para ser partido nacional en Cava, en Buenos Aires, y otros 4.000, o sea, son cerca de 8.000, o sea que también están llegando a esa cifra para tenerlo tanto a nivel provincial como para nivel federal. Así es que Buenos Aires estaría primero, y seguramente después vamos a estar en los de Cava. En Cava tenemos 3.750 afiliaciones online, que estamos pasándolas ahora a papel, y firmadas, por supuesto. En ese traspaso estamos perdiendo como un 5 o 10%, que con lo cual vamos a tener que recuperar otras 400 más, tenemos que ir a 4.400, calculo yo, y el ideal sería presentar 5.000 por lo menos, cosa que sepan que vamos en serio y que no nos demoren mucho. El problema es que se nos está pasando el año, porque con la cuarentena y todo, ya pasaron 7 meses de cuarentena. Piensen que empezamos el partido, lo presentamos en la justicia en Cava el 20 de marzo. El 19 de marzo, el día siguiente, empezó la cuarentena. O sea que todo el desarrollo del partido fue durante la cuarentena, lo cual nos complicó bastante, ¿no? Pero después tenemos otras 2 provincias, Córdoba y Santa Fe, que están bastante avanzadas, y tal cual, como dice Pablo, Mendoza podría ser la quinta, que es lo que nosotros querríamos. Si conseguimos 5, el ideal sería hacerlo antes de febrero, de forma tal de poder llegar al 2021 ya con un partido nacional. Entonces, de nuevo, la idea es crear un partido que defiende estas ideas que hablábamos, la vida, la libertad, la propiedad privada, que además tenga estos 3 principios de elegir de abajo hacia arriba y demás, pero tenemos que comprender que ahora estamos en formación. Mientras estamos en formación, hay una junta promotora de Cava que lo que está haciendo es tratando de ver cómo ayudar. Lo que pasa es que piensen que lo hacemos sin recursos, entonces ayudar a todos es muy difícil, tratamos de llegar, pero obviamente vamos a dedicarle, o le estamos dedicando más tiempo a las 5 donde tenemos más chances de llegar, a tener conformado el partido lo más rápido posible, y entonces la idea es tratar de tener esto para febrero, porque si no, no vamos a llegar a las elecciones de este año. Ahora, paralelamente, no queremos ser los que dividamos al liberalismo. Entonces nosotros ofrecimos a todo el mundo entrar a Unidos. Le dijimos a todos, a López Murphy, a Experta, a todos les dijimos si querían entrar a Unidos. Pero no quisieron, están armando sus propios proyectos. Y entonces, para no ser intransigentes, lo que estamos acordando, todavía no está firmado, pero es lo que estamos conversando, es que vamos a ir todos juntos a hacer varias cosas. Una, la fiscalización, porque se necesitan 100.000 fiscales en todo el país, lo cual es un trabajo chino. Después necesitamos, estamos ya empezando a hacer equipos técnicos conjuntos, tanto Expert como Javier Milei, como Ricardo López Murphy y demás, están de acuerdo que tenemos que hacer equipos técnicos conjuntos. Y Fausto Spotorno ya los está liderando, con Diana Mondino, con Luis Seco. La verdad tenemos muchos economistas, pero también hay abogados, ingenieros y demás. Después tenemos que empezar a recorrer el país, y hemos quedado en hacerlo en conjunto. Ya estamos dando charlas en conjunto con López Murphy, Marco Fielding Olson salió a recorrer con Javier Milei y con Expert, es decir, empezamos a hacer actividades en conjunto para mostrar que el liberalismo no estamos peleados. Tenemos distintos proyectos, pero vamos a ver de qué manera podemos ir juntos en un frente común, ¿no? Y luego el quinto punto va a ser entrar a un frente único, pero nosotros vamos siempre a elegir nuestros candidatos de abajo hacia arriba. Ahí vas al frente a las PASO, por ejemplo, y cuando llegás a las PASO, en un único frente, puede haber que venga otra lista que ellos la conformarán como ellos quieran. Nosotros no nos vamos a meter en cómo se hacen en los otros partidos o los otros grupos, cómo se eligen esas listas. Sí nos preocupa que nuestra lista sea elegida de abajo hacia arriba, persona por persona, sin lista sábana. Con lo cual, el sistema que proponemos, que es el BOOT, es un sistema muy interesante donde vos pones todas tus preferencias.
Y si, por ejemplo, eligen primero a Alejandro, a cualquiera, y ese Alejandro, por ejemplo, no llega a tener suficientes votos, la persona que lo votó no pierde su voto, porque se considera su segunda preferencia, que por ahí es para Gustavo, el que sea. Y entonces, luego y si ese tampoco entra, se toma el tercer punto. Y capaz que el tercero era Mariana, y Mariana sí consigue tener los votos suficientes. Entonces, ningún voto es inútil. Y se trasladan todas las preferencias de las personas en este único sistema. Este sistema BOOT, que me encantaría después que lo miren, hay muchos videos en internet que lo explican, porque es el mejor sistema hecho por un matemático, que lo que hace es transferir a la lista las preferencias de todo el mundo. El mayor consenso, va a salir la lista con mayor consenso. Por supuesto, ajustándolo a la ley electoral, donde vamos a tener que tener un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, porque es por el tema de la ley de cupo. Pero eso es normal, ¿no? Eso es, más que nada, más que normal, es legal. O sea, tengo que cumplir con la ley. Así que ese es el espíritu, es lograr armar una cosa de abajo hacia arriba. Y yo creo, y si querés te cierro con esto, cuáles son las expectativas que tenemos. La última encuesta interesante que recibí fue de Tachyon, que es una encuestadora que usan para el gobierno, y daba que si el liberalismo va unido, lograríamos tener el año que viene 12,8% de los votos, con 25% indecisos, o sea que podría crecer más, hasta 15 o 16 puntos. Yo no sé si esa encuesta es real, ustedes saben que las encuestas mucho no les creemos, pero suponte que lográramos 10%. Si el año que viene lográramos 10%, habría una fuerza del liberalismo en sentido amplio y demás que está creciendo, que crece del 1,5 al 10. Y tendrías otras dos fuerzas que están cayendo, la primera y la segunda. Es decir, el kirchnerismo cayendo del 48, tal vez al 35%, por decir un número, y Cambiemos, que está en 41, también caería. Probablemente también hacia 35 o algún número similar. Es decir, que estarían esos dos en lugares parecidos, pero cayendo de arriba hacia abajo. Mientras que nosotros iríamos subiendo. Entonces, en el gráfico, en la sensación, en la dinámica de la política, habría una fuerza en ascenso y dos fuerzas en descenso. Y con algo adicional, que es que esta tercera fuerza, además, les viene diciendo con precisión y explicándoselos hace rato, que las ideas que tienen las otras dos fuerzas están equivocadas y están llevando al fracaso a la Argentina. Y eso es tan evidente a esta altura que tenemos chances de que en el 2023 entonces esas líneas se crucen y tal vez la primera fuerza termine siendo el liberalismo. ¿Es un sueño? Sí, es un sueño. Ese, si quieren, es mi sueño, pero creo que cada vez somos más los que lo estamos soñando. Entonces, si lo soñamos lo suficiente, se va a hacer realidad. Esa es la propuesta. Buenas palabras para cerrar el concepto, Agustín. Si lo soñamos lo suficiente, se va a hacer realidad. Con respecto, mucha gente se preocupa porque, sobre todo la gente mayor, vamos a hacer dos distinciones en esta parte de la charla entre la gente mayor y la gente joven. La gente joven tenemos la suerte de que todas estas nuevas tecnologías han despertado mucho más rápida, pero al momento de salir a la calle y conversar, la gente mayor cuesta un poquito más y tienen mucho miedo, que las cosas nunca cambian, que siempre es lo mismo, que otro partido para qué. ¿Vos qué nos aconsejás a los que estamos militando, y palabra que detesto, pero bueno, trabajando en crear esta nueva fuerza? Siempre apuntando, digamos, y eso es lo que más nos gusta de vos, Agustín, apuntando siempre la mirada hacia el futuro y de manera positiva, porque si no, ¿para qué estamos? Si no buscamos el futuro, el pasado ya pasó, y si no buscamos un futuro positivo, ¿para qué vivimos, no? Entonces, ¿qué estrategia de comunicación está llevando Unido y podemos utilizar nosotros como para persuadir a más personas? Sí, yo creo que el ideal me parece es primero hacer un plan estratégico. Te vas poniendo qué cosas necesitas. Necesitas, necesitas tener una junta promotora, presentarla en la justicia. Necesitas un abogado, por supuesto, que sea la persona que va a ser el apoderado del partido y tiene que presentar en la justicia. Necesitas las fichas y empezar a afiliar. Con lo cual vas a necesitar voluntarios para empezar a hacer las afiliaciones. Entonces vos podés hacer un cronograma
de cuánto necesitas por semana. Y cada semana vas chequeando si estás en ritmo suficiente o no. Y el ritmo tiene que ser ascendente y tenés que lograr aumentar la cantidad de afiliaciones por escrito. Nosotros tenemos afiliaciones online y afiliaciones que después las pasamos por escrito. Todos los afiliados tienen que afiliarse online, porque tenemos un sistema de votación que va a ser por internet. Entonces necesitamos que lo hagan por teléfono. Por eso nos interesa que lo hagan online, que se registren. Si alguno de los que me está escuchando no lo hizo todavía, les pido que lo haga y que nos ponga el DNI, con lo cual nosotros vamos a tener asociado un número de celular, un DNI y un mail de cada persona, por un tema de seguridad, para asegurarnos que el voto sea real de cada uno y que no venga una persona con 1000 fichas peronistas, por ejemplo, como han hecho en otros partidos donde yo participé, que por ahí hay gente que traía un pilón de fichas compradas. Bueno, nosotros no queremos eso, no nos interesa de ninguna manera. Nos interesan personas reales, de carne y hueso, que tengan opinión propia y que conozcan los fundamentos del partido y empiecen a elegir a las personas. Y entonces necesitas afiliaciones, voluntarios, cuántas afiliaciones tenés online, cuántas afiliaciones tenés ya firmadas y demás, y después cuántas afiliaciones presentadas en la justicia. Y cuando digo afiliaciones, son afiliaciones más adhesiones. La justicia te exige tener las adhesiones, no sé cuántas son en Mendoza, calculo que 4.000. No sé si están... Sí, 4.000. 4.000. Sí, 4.000. Y después las fichas por cuadruplicado, o sea que necesitamos como 5 fichas por persona. Bueno, eso lo pide la ley. Después te las piden además que las pases por online, me parece. O sea que es ridículo, pero es así. Tenemos que cumplir las leyes que están hechas realmente para complicarte la vida. Pero al mismo tiempo nos obligan a organizarnos. Y eso que nos obliga a organizarnos nos va a permitir después funcionar mejor a largo plazo. Así es que esa es un poco la idea. Una vez que tenemos el partido armado con las fichas presentadas en la justicia, inmediatamente vamos a llamar a las elecciones para las autoridades del partido en esa provincia, por ejemplo, ustedes en Mendoza. Y ahí va a surgir, sí, una junta y una asamblea y un tribunal de ética, o lo llamamos de garantías de los derechos de los afiliados, elegidos por ustedes. O sea que hasta ese momento, si quieren, el poder está en la Junta de Buenos Aires, que es la que puede de alguna manera decidir si acepta o no a una junta que empieza a subir. Nos está pasando ahora que, por ejemplo, una organización de Cambiemos hizo un Unidos en la provincia de Buenos Aires. Después tenemos otras situaciones que hay 2 o 3 unidos que no sabemos quiénes son, que se han presentado en distintas partes del país, y se nos ocurre que nos están haciendo operaciones porque quieren empezar a copar o complicarnos la vida en algunas provincias, y aprovechan en las que no son las más importantes. Y luego, pero desde el momento en que se hacen las elecciones, ahí tenemos las autoridades formales del partido. Y recuerden que esas autoridades no pueden ser candidatos. Entonces, además hay que salir a buscar candidatos. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, además de hacer el partido, es buscar referentes liberales en Mendoza. Hombres y mujeres. Y que les parezcan atractivos. En eso estamos, Agustín. No es tan fácil, ¿eh? No es fácil. Que bastante, y sobre todo con esta cuarentena la caminata se complica, porque para buscar referentes obviamente necesitas la charla presencial, es complicadito, pero bueno. Sí, y lo otro es que una persona se ponga la candidatura al hombro y salga a, ¿vieron cómo lo llaman en Estados Unidos, no? Running for office. Es decir, salir a correr hasta que te conozca todo el mundo. O sea, si alguien que está acá quiere ser candidato, puede ser candidato. Obviamente, si viene el Dipi, por ejemplo, bueno, el Dipi ya lo conoce un montón de gente, sí, ¿no? Pero si viene Oscar Ruggeri, bueno, ya lo conoce un montón de gente, entonces tiene un montón de camino recorrido. Si viene un completo desconocido, tiene que salir a recorrer todo. Ahora les digo que hay gente que lo ha hecho. Por ejemplo, Menem. Menem, si bien era gobernador de La Rioja, el resto del país no lo conocía nadie. ¿Quién conoce hoy al gobernador de La Rioja? ¿Cuánta gente en el país lo conoce? Muy poquita gente. Bueno, Menem salió a recorrer el país. Hizo el Menem móvil, ¿se acuerdan?
Y con el Menemóvil recorrió el país entero, habló con todo el mundo, lo recorrió 2 veces, y iba con Alberto Cohen al lado, que iba llenando las fichas de cada una de las personas que visitaba para que en la segunda recorrida sepa quién es, y tenía una memoria fenomenal y se acordaba quiénes eran los hijos de las personas, era una cosa increíble y los conquistó a todos. Bueno, eso es un candidato. Él lo hizo a nivel de un país. De una provincia es un poco más fácil y de una ciudad, obviamente, es más sencillo. Pero es una tarea ardua y, por supuesto, si alguien consigue financiamiento, es mucho más fácil hacerlo y si lo haces a puro pulmón, es mucho más difícil. Esas son las reglas de juego. Y bueno, pero es lo que tenemos que competir. Seguro. Agustín, cuando hablas con gente, cuando querés buscar afiliados y gente para sumar a la propuesta, mucha gente con lo que te corre es que ¿para qué te metes si no te van a dejar gobernar? No vas a poder hacer nada. Entonces, ¿qué es algo que podemos llegar a decir en cuanto a eso para, para demostrarle a la gente que sí, que hay una posibilidad que se puede llegar a gobernar? ¿Qué nos dirías vos para ese tema? Mira, yo creo que todo lo difícil para mí viene antes. Después, porque la gente dice que es difícil gobernar. Yo no creo que es así. Yo creo que, o sea, si vos tenés los votos, tenés la Constitución y tenés 200.000 hombres en armas, ¿no? Se supone que ganás con el 54% de los votos, tenés la Constitución en la mano. ¿Cómo gobernás? Bueno, igual que hizo ahora la calle Pou en Uruguay, mandó una ley ómnibus con 3.000 artículos que deroga 60 leyes socialistas. Bueno, nosotros probablemente deberíamos mandar una ley ómnibus de 5.000 artículos y deberíamos eliminar 5.000 leyes, posiblemente que sean, hacer un gran digesto de la cantidad de leyes que hay que eliminar mucho más de lo que hay que construir, hay que eliminar regulaciones, una mega desregulación, todo ese paquete entero en una sola ley ómnibus enviada al Congreso el primer día. No le tengo, la verdad, ningún miedo ni a los sindicatos ni a los piqueteros, eso no existe. Patricia Bullrich, por ejemplo, con el G20 no hubo 0 problemas. El G20 en Hamburgo fue un desastre, acá no pasó nada. Cuando organizás bien, cuando ya sabés que vas a mandar eso al Congreso, ya sabés que se van a organizar los piqueteros, la izquierda, ya sabés con nombre y apellido quiénes son, todas las organizaciones, Quebracho, Delía, todos los conocés, sabés quiénes son. Y simplemente organizás el esquema con 3 anillos, como hizo Patricia, que no los van a poder pasar. Y por supuesto cuando vienen los ómnibus les hacés bajar la gente, les sacás las masas que van a romper las veredas, todas esas cosas. Cuando lo hizo Larreta, el 27 de diciembre famoso, 17 de diciembre famoso del 2017, donde quiso hacer la ley previsional, Larreta puso a la policía y no los dejó reprimir. Entonces, de hecho, yo creo que es un caso que se podría decir de tortura. Vos ponés ahí una cantidad de gente, 20 personas, no lo dejás reprimir y tienen que absorber las toneladas de piedras que les están tirando. Y entonces, a medida que se van cayendo porque están heridos, los reemplazaban y ponían otros. Una locura total. Nadie hace eso en el mundo entero, no existe hacer eso. Lo que haces es un protocolo internacional de cómo se protegen este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque los diputados fueron elegidos por 30 millones de votos o 35 millones de votos. Entonces no podés que 1.000 personas que tiran piedras cambien ni una coma de lo que van a escribir los abogados, los diputados, bueno, van a ser abogados probablemente los que escriban, pero los diputados con total libertad. Tienen que tener la libertad de poder ejecutar su decisión en función de los votos que tuvieron, punto. O sea que eso a mí no me preocupa. Si después Moyano te para el país, bueno, te parará el país, y será una batalla que hay que dar. La dieron en Reagan y Thatcher, por ejemplo. Reagan, los controladores aéreos le bloquearon todos los vuelos de Estados Unidos. ¿Qué hizo Reagan? Los echó a todos. Y empezó a controlar los vuelos con la gente del ejército, de la Fuerza Aérea. Y se acabó. ¿Y qué hizo Margaret Thatcher? Le pusieron, tenían los mineros enfrente. Los mineros, recuerden que en Inglaterra la gran mayoría de la energía en ese momento casi toda, era del carbón. Y los mineros del carbón le dijeron, no producimos más carbón. Ella se preparó, hizo 8 meses de acumulación de carbón, y después hizo una huelga durísima, y hizo esa pelea durísima, y la ganó. O sea que eso no me preocupa tanto como lo anterior.
que es conseguir los votos. Conseguir los votos implica convencer a los argentinos de cambiar. Si los argentinos quieren cambiar, nadie los va a detener. Lo único que tenemos que aclarar esta vez, que no es simplemente cambiemos, esto es un cambio alberdiano. Es decir, hay que poner el adjetivo para que se den cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de la Constitución de Alberdi, que son todas estas ideas de la libertad. No es un cambio gradualista, no sé qué, no. Esto es poner las instituciones de la libertad en Argentina. Ese es el cambio que nosotros queremos poner. La moral de la libertad y la responsabilidad individual. Agustín, una de las preguntas recurrentes de un montón de gente que quizás quiere participar no partidariamente, pero sí colaborar, es el tema de colaborar en aspectos técnicos. ¿Tienen alguna plataforma o han pensado hacer alguna plataforma para que se colabore, digamos, de manera distribuida desde todo el país con algunas cuestiones? Sí, ahí lo está haciendo eso Fausto Spotorno. Después, si me recordaste, paso el dato de Fausto y que él te cuente un poquito más o le pasás los datos. Como todos nosotros, trabajamos en nuestras actividades privadas, porque acá no es que recibimos un subsidio ni nada, así que Fausto trabaja en su consultora, que es Orlando J. Ferreres, y labura muchísimo, tiene poco tiempo, pero está dirigiendo esto. Diana Mondino está haciendo la parte de economía. Ahora, también sería interesante que se organicen en Mendoza para los temas de Mendoza, que tienen temas muy específicos, la minería, el agua, o sea, tienen que tener especialistas en esos temas para debatirlos bien, de manera racional. No hay que impedir la minería, pero hay que hacerla de manera racional. El uso del agua también, no es que hay que impedir que se use el agua, pero hay que ponerle el valor. El agua tiene valor, en Mendoza tiene un valor muy especial, porque hay escasez para hacer todas las cosas que necesitas. Necesitan agua el viticultor y también necesita el agua el minero y después necesitas el agua limpia para tomar. Todo eso se puede obtener con racionalidad, asegurando los derechos de propiedad. Pero bueno, hay que estudiar bien el tema para dar los debates y para no decir cosas que por ahí uno puede patinar, ¿viste? Si a mí me llevan a un caso específico en Mendoza y por ahí patino y no corresponde. Hay que buscarlo con gente especialista en ese tema. De todos esos temas, creo que, y a nivel después de cada ciudad, ¿no? Sea en San Rafael, dentro del mismo Mendoza tenés distintas visiones. Por ejemplo, Malargüe está pugnando por la minería y el Valle de Uco que no la quiere, pero porque se prostituyen las discusiones y se tornan ideológicas en vez de técnicas. Esos son discusiones técnicas y, bueno, lamentablemente la política partidaria las prostituye y las transforma en ideológicas. Sí, vos sabés que es una cosa divertida o patética, no sé, en Argentina. Vos ya sabés que si una persona empieza saludando hola a todos y todas, ya sabés que no vas a estar de acuerdo con la minería. O sea, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ser? O que no vas a estar de acuerdo con una cantidad de cosas. Es decir, la verdad es que es verdad, es cierto lo que decís, la ideología ha penetrado todas las discusiones y eso impide la comunicación razonable. O sea, hay que mirar qué es lo que hicieron los países normales, los países que funcionan bien. Miramos el caso de Australia, de Canadá, que tiene una cordillera que es parte de la misma cordillera geológica que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué hicieron en Canadá? ¿Qué hacen en Chile? ¿Qué hacen en los países que han logrado funcionar bien, explotar bien la minería? ¿Cómo lo han hecho? Y poner los mayores estándares internacionales de calidad, de seguridad, de protección del medio ambiente y demás, pero no prohibirla. Prohibirla a secas es como una tontería. Entonces hay que ver cada caso en particular cómo se hace, ¿no? Y ya que estamos en Mendoza y estamos hablando de montaña, una de las preguntas recurrentes que recibimos con anterioridad de esta charla debate es cómo se pueden financiar los megaproyectos, por ejemplo, de túneles a Chile. O sea, Paso Las Leñas, por ejemplo. Bueno, un montón. Pero tenemos 2 o 3 pasos y deberíamos tener 15 pasos. ¿Cómo podemos financiar con otro sistema que no sea la obra pública estatal o la obra estatal? ¿Cómo el liberalismo nos da una solución a ese tipo de inversiones en un lugar que todavía, obviamente, teniendo en cuenta que cambie la macro del país, como estamos, no creo, pero... sí, por supuesto. Ahí yo creo que pasa primero que nada por por mejorar todo. Empieza por mejorar la moneda, porque si no tenés moneda no puedes financiar nada.
Si no tenés una moneda sana, ¿no? Solamente te quedan los organismos multilaterales y que te financie el Banco Mundial, el BID, y generalmente cuando están esos organismos multilaterales es porque la financiación, porque los proyectos no son viables o no son suficientemente rentables. En cambio, si realmente es rentable hacer un túnel, es porque la cantidad de gente y productos que van a pasar por allí lo van a hacer rentable. Si es rentable el Canal de Panamá, también puede ser rentable perfectamente un túnel en la cordillera. Pero eso requiere tener primero un país en crecimiento, un país que tenga moneda sana, un país que tenga producción, que tenga riqueza, y que esa riqueza quiera salir al Pacífico. Pero si quieres salir al Pacífico necesitas pasarla por el túnel. Entonces, eso es lo que te va a permitir financiarlo. Y después cobras un peaje. Y capitales hay, pero para que te financie un capital a la Argentina, necesitas seguridad jurídica. ¿Quién va a prestar plata a la Argentina si no tenés seguridad jurídica? Si después viene una persona y te dice, eso que te presté, no me lo devolvés. O sea, o nosotros le decimos, eso que me prestaste, te devuelvo el 50%. Kirchner les ofreció devolverles el 25%. Ahora les devolvemos el 50%. O sea, los que prestaron a la Argentina en la época de Macri, hoy se quieren llevar la plata, se llevan el 50%. Esa es la realidad. O sea, los estafamos permanentemente. Entonces, ¿cómo vas a lograr que te financien un producto así? Por eso después terminan diciendo solamente lo puedes hacer de forma estatal con impuestos. Ahora, cuando lo haces con impuestos o con subsidios del gobierno federal o lo que sea, pero si no van a ser impuestos, y esos impuestos después, y una parte con emisión monetaria y demás, eso es todo el descalabro que tiene Argentina. Con lo cual, cualquier proyecto requiere tener un país en orden, requiere seguridad jurídica, requiere tener una moneda con inflación cero. Yo propongo dolarizar. Tenemos dólar. Una vez que tenés dólar, ya eso solo aumenta la productividad de la Argentina. Imagínate todos los contratos, todos los salarios, las jubilaciones, los sueldos de los docentes que hacen huelgas todos los marzos. Todo eso se termina esa discusión y ya tenés. A partir de ahí empezás a discutir por productividad. Si aumento la productividad, vas y le decís a tu jefe, flaco, yo estoy produciendo mucho más riqueza, aumentame el sueldo. Pero entonces estás hablando de otra cosa, no se habla más de inflación. Se hablan de los temas reales. Ese cambio es un salto inmenso de productividad. La gente no se da una idea del impacto que tiene tener una moneda sana. Es impresionante. Sumale a eso, bajar los impuestos, desregular, abrir la economía, hacer tratados internacionales de libre comercio y demás, y qué sé yo, y bueno, y ahí tenés una posibilidad mucho más interesante. Y sin duda habrá que hacerlo también conjuntamente con los chilenos, que ahora están con problemas también, pero que si lo superan, en los últimos 30 años han tenido muchísimo mejor seguridad jurídica ellos que nosotros, y eso nos puede ayudar también. Y en esa misma línea, ¿cómo podemos transformar esta coparticipación en algún sistema de, digamos, competencia entre provincias justamente para mejorar la productividad nacional? O sea, entrar a competir provincias y municipios, porque uno de los grandes problemas regionales que tenemos, que los impuestos no los manejamos tanto, pero sí las regulaciones. Todo departamento, provincia en general, pero sobre todo los municipios, son una maraña de reglamentaciones y una máquina de trabar, digamos, emprendedurismo. Sí, nosotros con la coparticipación federal nos gustaría eliminarla. Lamentablemente está en la Constitución. ¿Por qué eliminarla? En la Constitución de Alberdi no había coparticipación. Cada provincia tenía sus recursos y la nación tenía sus recursos, y nadie coparticipaba. Así que todo el mundo tiene que vivir de lo que produce y no de otro. Vivir de otro es robar. Eso lo hay que comprender. Entonces, si uno dice, acá es, o volvemos a la moral clásica, que era no robar, no matar, no mentir, ¿no? O seguimos en esta moral de los políticos actuales, que es la moral de la justicia social, que es sacar al que produce para darle al que no produce nada. Pero esa moral de sacar al que produce para darle al que no produce nada, es el conflicto permanente. Cuando vos tenés una moral donde no se roba, no se mata y no se miente, el conflicto se van resolviendo, no hay problemas. En cambio, cuando la moral es hay que sacar al que produce para darle al que no produce nada, el que produce va a tratar de ocultar su producción y va a decir que no produce nada para que le den un subsidio, o que tiene problemas o que tiene pérdidas. Y en cambio, el otro lado van a llorar para pedirte más y más, y nada les va a ser suficiente.
Si vos lo que querés es decir cuáles son tus necesidades y que en función de eso te tienen que subsidiar, lo que vas a decir es que necesitas cada vez más. Entonces se produce un descalabro que está muy bien descrito en un libro que les recomiendo de Ayn Rand, que es La rebelión de Atlas. Entonces, ella se imagina lo que pasaría en Estados Unidos si pones el principio, un solo principio, cómo puede destruir a Estados Unidos. Y el principio es la necesidad crea derechos. Pero si la necesidad crea derechos, se destruye Estados Unidos o cualquier país, porque entonces el derecho de los necesitados. Ese tipo de temas destruyen todo. Si soy necesitado, puedo ocupar un campo. Si soy necesitado, puedo ocupar una casa vacía. Si soy necesitado, puedo pedir un subsidio y demás, y tenemos 22 millones de personas pidiendo subsidios, y el resto están siendo agobiados por los impuestos. No va más, no funciona ese tema. Esa creo que es nuestra tarea, tratar de explicar esto a los argentinos, aún a los que están viviendo del Estado, porque los que peor están son los que reciben esos subsidios, esos planes sociales. Es una condena. Tengo un libro, miren, por acá. Este libro es lindísimo, no sé si lo llegan a ver. Se llama The Economic Dependency Trap, la trampa de la dependencia económica. Este libro, escuché una conferencia y me lo regaló este señor, que me lo firmó y todo, que es un aborigen, que ahí le pueden ver la cara, un aborigen canadiense. Se llama Calvin Helin. Y Calvin Helin, que me lo encontré en Nueva York, y después estuvimos conversando y demás, él hizo un estudio para ver lo que le pasaba a los aborígenes en Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Y él es aborigen. Entonces dijo, ¿qué pasa con los que se quedaron? Primero que, por supuesto, sufrieron el desastre de que llegaron los españoles y los ingleses, en el caso de allá fueron los ingleses y los franceses, en Canadá, y sobre todo los virus los destruyeron. Lo que más destruyeron a la población original fueron los virus. Ahora que estamos con el coronavirus, bueno, ellos recibieron unos virus que los diezmaron. Y la gran mayoría, el 90% de los muertos, se cree que fueron por los virus. Pero lo cierto es que por el complejo de culpa o lo que fuere, los mantuvieron en reservas. Y en esas reservas les regalaron todo, las tierras, la educación, las casas, les subsidiaron absolutamente todo. Y entonces él hizo un estudio para ver quién estaba mejor. Los aborígenes, a los que quieren hacer ahora con los mapuches, ¿no? que tomen tierras y dejarlos en sus propias tierras, con sus propias leyes, dándoles educación, dándoles todo gratis. Bueno, hizo un estudio qué les pasaba a esas personas. Y lo que les pasa es que pierden su autoestima, pierden sus ganas de progresar, pierden sus ganas de trabajar, y lo midió, y tienen el doble de tasa de suicidios que los mismos aborígenes fuera de las reservas, o que el resto de las personas fuera de las reservas. Tienen 5 veces más tasa de adicciones al alcohol y a las drogas, y al juego. Entonces, cuando mirás eso, te das cuenta que los que peor están, los que más sufren, los que más les estamos destruyendo, es justamente a los que están viviendo de planes sociales. Los usan como clientes, es una situación clientelar, y pasan a ser prácticamente siervos, y ni siquiera siervos del presidente, sino de un puntero de cuarta que vive de esas prebendas, que ese sí vive mejor, como puede ser un Delía, que terminan teniendo después camionetas, quintas y cosas por el estilo, que son los verdaderos oligarcas, ¿no? Los que viven del gobierno, que se han hecho millonarios por el gobierno. La oligarquía no es la de el general Roca, que ya no está. La oligarquía es de todos estos punteros y gobernadores y sindicalistas y qué sé yo, ¿no? Que están realmente viviendo de las prebendas del Estado. Bueno, la mayoría de los que estamos acá presentes hoy hemos tenido una pequeña muestrita gracias a esta cuarentena cavernícola de lo que es el encierro y lo que es andar pidiendo permiso para hacer cosas, ¿no? Y cómo nos ha crecido las frustraciones, la depresión y todo eso por el hecho de estar encerrado. O sea que hemos vivido un poquitito de lo que le pasa a la gente que está rehén. Agustín, 2 preguntas que se repiten muy mucho en el chat. Es el tema de educación y minería. A los mendocinos la minería nos toca muy, muy de cerca porque ha dividido mucho, al igual que hace poquito la educación, y vamos a volver a caer recién en lo que hablábamos, pero ¿cómo trascendemos
es la palabra más importante que recupero para este tema, pero cómo trascendemos las cuestiones ideológicas cuando vamos a hablar de minería, cuando vamos a hablar de educación. Porque siempre el primer efecto que genera en el educador o en el chacarero en el otro extremo es, no quiero porque me va a tocar mis intereses. Cualquier modificación me va a molestar y no alcanza a ver que se puede hacer algo mejor, que como estamos mal, y cualquier otra solución sería un poquito, pero sacar la cuestión ideológica, extraerse de la cuestión ideológica y para buscar soluciones positivas, ya sea en la minería, por lo que estoy viendo, y en la educación. Y te lo engancho con otra preguntita que se repite mucho, individualismo y colectivismo. ¿Cómo hace, cómo Bueno, ahí hay un montón de temas ahí, ¿no? Pero, digamos, para cerrar el tema de la minería, no cerrar, porque una de las cosas lindas del liberalismo es que nunca tiene la última palabra. El liberalismo siempre propone, pero no cierra temas, ¿no? Sino que siempre los temas son siempre abiertos, siempre están sujetos a discusión. Eso es el más sentido, método científico, permanentemente en revisión. Exactamente, y no hay palabras definitivas. Pero en el tema de la minería, creo que una forma de empezar a conversar sería decir, por ejemplo, que esta conversación no la podríamos hacer sin minería. Porque resulta que todos los aparatos que tienen ahora, celulares, computadoras, o lo que sean, tienen un montón de productos mineros. Entonces, decir que no podés tener un cuchillo, no podés tener un tenedor, es decir, no podés construir una casa, es decir, sin minería no tenemos nada. Entonces, eliminar la minería no tiene ningún sentido. Una vez que estamos de acuerdo con eso, entonces el resto es un tema de racionalidad, de cómo la hacemos. Pero no es que si se puede o no se puede hacer. Se tiene que hacer. La siguiente pregunta es, ¿cómo la hacemos? Y bueno, y ahí para mí la deberíamos hacer, es muy simple, es mirar cómo la hacen los mejores países del mundo. Por ejemplo, Canadá. Canadá es una sociedad sofisticada, moderna, te diría súper garantista, fue durante muchos años cuasi, no digo socialista porque nunca fue socialista, pero sí que tenía enorme conciencia social y demás, y la verdad es que funciona muy bien. Entonces, por ejemplo, miremos cómo lo hacen ellos. O busquen otro modelo, el de Estados Unidos, el de California, no sé, bueno, California no sé si el que sea, que les parezca el mejor. California tuvo en su momento la fiebre del oro. Fíjense que los españoles llegaron a América a buscar oro. Durante 300 años no lo consiguieron. Y cuando Estados Unidos invade California en 1848, al año siguiente dicta la Constitución, que entre paréntesis es la que Alberti tomó para la Argentina, y apareció la fiebre del oro. ¿Por qué? Porque le aseguraron el derecho de propiedad. El que encuentra el oro es de él. Entonces todo el mundo salía a buscar oro. Y ahí hay que empezar a encontrar y empezaron a hacer las minas y demás. Y por supuesto cuando empezaron las minas empezaron las discusiones. Y está cuando si tomás el agua y si tirás el cianuro y se ensucia, no se ensucia. Bueno, eso es tecnología, eso es medición, es control real. Claro, tenemos un problema. Si en los lugares donde hay gobiernos muy corruptos, hay provincias que tienen gobiernos muy corruptos, no es el caso de Mendoza, pero hay otros lugares donde no tenés ningún tipo de confianza en el gobierno, es mucho más difícil, porque entonces el que tiene que controlar no le tenés confianza, y eso genera mucho más problemas. Por eso es importante todo. La justicia, para la minería es importante que funcione la justicia. Si la justicia no funciona bien, nadie confía en el otro. Entonces fíjense que el problema y parte todo de lo mismo, porque al final el tema de la justicia social es que destruye la justicia y no asegura los derechos de propiedad. Por eso después ya no puedes hacer nada. Y ahí viene, si querés, el tema, conecto con lo que me decías, el individualismo y el colectivismo. Cuando se habla de individualismo, y como una cosa, es una crítica que hacen a esos liberales, como son demasiado individualistas y no tienen, no se preocupan por lo colectivo. Es al revés. En realidad, el colectivismo es la fórmula para avasallar los derechos de una persona. El individualismo significa que tenemos que asegurar los derechos de cada persona.
aunque hubiera una persona que se vea afectada en su vida, en su propiedad o en su libertad, porque alguien hace un emprendimiento al lado, aunque sea una, esa persona es valiosa y tiene sus derechos. Eso es el individualismo. El individualismo es cuidar hasta la persona más pequeña, ¿sí? Esos son los derechos individuales. Por eso hay una muy mala versión en los libros de texto de qué significa el individualismo. No es el egoísmo, tiene nada que ver. El individualismo significa asegurar los derechos individuales de cada persona, de cada familia. Entonces, eso es lo que hay que... Y de cada persona, porque no es solo de la familia, sino dentro de esa familia, de cada persona. Entonces, eso es lo que te compone la situación. Por supuesto, cuando vos asegurás los derechos de cada persona, esa es la mejor manera de asegurar el bienestar general. El colectivismo es lo contrario. El colectivismo es lo que cantan los peronistas, por ejemplo. El colectivismo es lo que proponía Perón. Primero la patria, después el movimiento y último el individuo. ¿Eso qué significa? Que por la patria sacrificás lo demás. Por el movimiento sacrificás el individuo. Entonces una patota sindical, por el movimiento, puede moler a palos a un obrero porque no es peronista. Entonces eso está bien, en la moral de ellos, porque está primero el movimiento, y además lo hace por la patria. Entonces podés destruir a las personas por eso. Eso mismo decía Hitler. Hitler era un colectivista. Entonces, por la nación, tenía que sacrificar a todos los judíos. Pero lo mismo era Stalin. Por la nación, tenía que mandar o Pol Pot o Mao, mandar a los campos de concentración a los individuos para reeducarlos. Los mandaban y los mataban en los campos de concentración y les rompían los anteojos, y si eran pianistas les rompían las manos porque los pianos eran occidentales, ¿sí? Entonces no podían tocar música occidental. Es decir, cuando el colectivismo es lo más espantoso que se les puede ocurrir a una persona, porque es avasallar a las personas pequeñas, a cada uno. Agustín, el tema de educación me quedó. Sí. Bueno, yo soy un fanático de la educación. Ustedes saben que a mí me encanta hablar de ese tema y hoy no tenemos mucho tiempo, pero básicamente queremos hacer una revolución educativa. Está clarísimo que el sistema educativo actual no funciona, está cambiando en todo el mundo, porque el paradigma de la educación industrializada, donde un maestro le enseña a 40 lo que el maestro sabe y los 40 que aprenden tienen que estudiar de memoria y regurgitar en un examen tipo multiple choice exactamente las respuestas que previamente se las dijo el maestro, y si las dice exactamente igual se saca un 10. Bueno, en el verdadero sentido de la palabra educar, el que hace eso ni a palo se saca un 10, apenas sabe repetir. En cambio, la verdadera educación es una cosa completamente distinta, es desarrollar las habilidades de cada uno, que son diferentes habilidades, verbales, cinéticas, emocionales, la inteligencia matemática, es decir, la danza, la música, las artes. Hay un montón de cosas diferentes. Entonces no hay un sistema educativo, sino tiene que haber una diversidad de propuestas educativas, y lo que tenemos que lograr, y esta es la verdadera revolución, es que los padres vuelvan a tener la libertad de educar a sus hijos. No como el gobierno quiere, no como los políticos quieren. Los políticos quieren que educarte de tal forma de ellos seguir gobernando. O sea, lo que les interesa a los políticos es seguir manteniendo el poder. Entonces nunca te van a educar de tal manera que vos seas consciente de tus propios derechos. En cambio, con nuestros próceres, desde Mariano Moreno, lo que quería era educar en los derechos, educar en la libertad, educar en la Constitución, porque era educar para que cada uno, lo dice Mariano Moreno en el prólogo al contrato social, ¿se acuerdan que lo recitaba Tato Bores? ¿No? Que decía, era educar para que cada uno conozca el valor de lo que poseen, que son su propia vida, la libertad y la propiedad privada. Es decir, que conozcan sus derechos, enfrente al gobierno. O sea, la educación es enfrente al gobierno, no es la educación que el gobierno quiere inducirte de manera tal de adoctrinarte para seguir gobernando. Por eso necesitamos una revolución educativa, y es fácil demostrar que están siendo adoctrinados. Junten en Mendoza a una cantidad de maestros y pongan en el pizarrón
30 autores liberales y en el medio pongan Marx. Y pregunten a quién conocen. Y digan, les voy a hacer preguntas sobre un autor. ¿Sí? Así que díganme cuál autor conocen y sobre ese autor les voy a hacer preguntas. A ver qué autor les van a nombrar. Y yo les aseguro que el único que van a nombrar es Marx. Lo cual les estoy demostrando, y yo se los he hecho a maestros, lo he hecho con maestros en la Capital Federal. Hemos juntado 60 maestros en un aula y les he hecho este test muy simple y todos pusieron Marx. Y nadie puso ninguno de los otros. Entonces, entonces yo le dije, en el siguiente slide yo tenía a Marx puesto en rojo y ningún otro. Y entonces le digo, ¿yo cómo sabía que todos ustedes me iban a decir Marx? Porque Marx finalmente es un filósofo que murió en 1883 y que sus ideas estaban equivocadas y fue refutado antes, Marx ni siquiera publicó el segundo tomo del Capital. Cuando escribe el primer tomo del Capital es refutado simultáneamente, pero por vías diferentes, por Karl Menger y von Bauer. Ahora, Karl Menger y von Bauer no los escuchó nadie, pero esos dos refutaron a Marx. Marx, por supuesto, sí los conocía y nunca logró levantar la refutación y por eso nunca terminó de publicar el Capital. Y eso que el Capital lo publicó en 1867 y él murió en 1883. O sea que tuvo mucho tiempo para publicarlo, pero nunca logró hacerlo, porque seguía trabajando y trabajando y trabajando, tratando de encontrarle la vuelta y nunca le encontró la vuelta. Estaba refutado. Pero después lo refutó von Mises, lo refutó Hayek, lo refutó la realidad. O sea, fracasó en todas partes del mundo. Y sin embargo, ese es el que conocen, y no conocen ninguno de los otros. Agustín, recién hablaste de planes sociales en un trayecto de la conversación. El tema, o sea, hay un tema laboral que también perjudica mucho a las empresas. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cuál es la propuesta para reducir la parte de planes sociales y esa gente hay que insertarla en la parte laboral? O sea, es necesario una reforma laboral para poder insertar a esta gente que va a quedar sin un ingreso, que es la que se queda sin plan, y necesita, bueno, generar ese ingreso en la parte privada. ¿Cuál es la propuesta del partido y cómo, bueno, para llevarla a cabo y transmitirla de parte nuestra? Sí, la propuesta en realidad es un conjunto de medidas, pues no es una única medida, sino que nosotros tenemos el concepto que el mejor plan social es un buen trabajo. Partiendo de esa frase, hay que entender que lo que hay que hacer es conseguir un buen trabajo. Para conseguir un buen trabajo necesitas multiplicar el trabajo privado. Para multiplicar el trabajo privado necesitas muchas inversiones. Inversiones significa que la gente venga a invertir, sean argentinos o sean de otro país. Esto significa que me quedan 10 minutos. Perdón, era la alarma. Y para invertir necesitas, la gente que invierte es porque quiere ganar plata. Muy simple. La gente invierte para ganar plata, no invierte para otra cosa. O sea, en China, desde 1800 a 1879, no ingresó un solo dólar de inversiones internacionales. Pero en 1879 abrieron la economía en 13 regiones, les aseguraron el derecho de propiedad y les aseguraron que se podían llevar sus ganancias. Entonces, la primera década invirtieron 700 millones por año. Como se pudieron llevar las ganancias, la segunda década invirtieron 7.000 millones por año. Como se pudieron llevar sus ganancias, mucho más grandes, en la tercera década, el mundo, o sea, Estados Unidos, Europa, Japón, etcétera, invirtieron 70.000 millones de dólares por año. Ese es el milagro chino. Con ese milagro chino sacaron 600 millones de personas de la pobreza y multiplicaron por 4 los salarios. Entonces, la solución es esa. La solución es, primero, moneda sana, dolarización. Se desploman las tasas de interés, se expande el crédito, se expande la moneda, eso es muy expansivo. El sector privado crece. Segundo, desregulación, mega desregulación. Entonces, las miles y miles y miles, hay 69.000 normas y regulaciones que complican a las pymes, las aliviás. Como aliviás un montón de problemas, se expande también es expansivo. La tercera, la desregulación laboral, la flexibilización del empleo, con lo cual ese crecimiento del sector privado se da con crecimiento del empleo. La cuarta es eliminar 160 impuestos. Y al eliminar 160 impuestos, el impacto en atracción de inversiones y de crecimiento
de la economía y el empleo va a ser gigantesco y rápido. Con moneda sana y todo eso vas a tener un crecimiento del sector privado muy rápido. Frente a eso, tenés que hacer la reforma del Estado, donde le vas a seguir pagando el sueldo, pero va a haber un tercio de las personas que se van a ir a su casa, porque están haciendo tareas que no son útiles, y van a ir a buscar empleo. Esas personas que van a buscar empleo van a empezar a crecer, ganar plata, y también van a pagar impuestos, con lo cual van a aliviar la parte impositiva que les toca a otras personas. Vas a tener que hacer también un cambio grande en la reforma previsional. Por ejemplo, las mujeres van a tener que jubilarse a la misma edad que los hombres, lo cual es lógico porque viven 5 años más. Entonces, eso va a ser un alivio fiscal también, que va a ahorrar va a cerrar parte del déficit fiscal. Después vas a tener que hacer lo de los planes sociales. Y de los planes sociales, nosotros ya se lo propusimos al gobierno de Cambiemos, que lo empezó a hacer, pero lo hizo a un ritmo de 25.000 personas por año, o sea, 100.000 personas en 4 años, y paralelamente aumentó otros 2 millones de planes sociales. O sea, fue un disparate total. O sea, lo que trató de hacer chiquitito de corregir por un lado, lo agravaba por el otro, mucho más grande, con Carolina Stanley y todo su equipo. Entonces, eso hay que hacerlo diferente, hay que hacerlo mucho más rápido, pero el proceso es el mismo. Es dar incentivos para que las personas sigan teniendo el ingreso del plan social, pero si trabajan en blanco en el sector privado. Entonces, cuando empiezan a trabajar, no pierden el subsidio. Esto es porque vimos en unas encuestas que tenían miedo a perder el subsidio, y por eso no buscan trabajo. En cambio, de esta forma pueden hacerlo. Y después, paralelamente, todos van a dejar de recibir subsidios 1 año y medio más tarde. Ya saben que tienen que ponerse a laburar, porque si no, no vamos a dejar de dar plata contra nada. Va a haber solamente plata contra trabajo, contra cosas específicas. Pero se acaba la idea de que se puede vivir sin trabajar. Y lo mismo pasa con los que viven yo creo que si una de las cosas que tenemos que hacer, si por ejemplo ustedes tienen un municipio que logran ganar en el Consejo Deliberante, bueno, yo creo que los consejos deliberantes deben ser ad honorem. O sea, que no cobren y que no tengan asesores y que no tengan ni choferes ni ningún tipo de privilegio de nada, ni siquiera un lugar para estacionar, nada, de ningún privilegio. Son servidores públicos, no son gobernantes, somos servidores públicos que tienen que ir a brindar su conocimiento para mejorar la situación de la ciudad, nada más. Entonces hay que empezar a recortar por todos lados, ¿no? Empezando por todos los privilegios de los políticos. Y después hay que pedir al sector judicial que también se recorten sus privilegios. Bueno, para concluir, porque ya te había sonado la alarma, quiero que hable Germán, que es el representante de Unidos acá en Mendoza. Habla, Germán, un poquitito, no te escondas. Contanos a todos cómo llevamos estas últimas semanas y en qué lugar estamos. Y bueno, qué estrategia. Y bueno, también saludar a Agustín y cortar, ya se raya. Bueno, buenas tardes Agustín, buenas tardes a todos. Hola Germán, ¿cómo estás? Todo bien. Sí, la verdad que este último tiempo, octubre y noviembre, hemos pegado una acelerada con todo lo que es fichas, también el tema de averiguarnos todo lo que tiene que ver con la justicia electoral para poder, en realidad la Secretaría Electoral, para poder presentar el partido. Estamos hablando con distintos escribanos porque tenemos que certificar lo que es el acta fundacional, lo que es la carta orgánica, lo que es la base de acción política. Así que estamos con todo eso. Bueno, el apoderado también se está averiguando también el tema porque ahora es todo virtual. Así que bueno, eso es una parte, y lo que sería estrategias de filiaciones en conjunto con todas las personas, con el grupo activo que tenemos, porque hay un grupo que lo designamos como las personas activas, que son alrededor de 30 personas, también son voluntarios. Estamos designando en distintos municipios a personas que van a afiliar, ya sea contactándolo con la base de datos o en distintos lugares o puntos de los departamentos o de las zonas. Así que bueno, más o menos eso es la estrategia que estamos apuntando. También está Álvaro Balot también ayudándonos con el tema redes, publicando y bueno, ayudando con eso. Y bueno, la verdad que sí, nos costó un poquito al principio con el tema, bueno, las donaciones, pero
apareció Pablo y bueno, otras personas más que nos fueron incentivando y motivando a la vez y bueno, estamos un poquito más adelante, digamos. Genial, Germán, muchas gracias. La verdad que es un placer y también Álvaro, muy bueno lo que están haciendo. La verdad que es un golazo y creo que sumarlo a Pablo se dio también un golazo enorme, así que Pablo, creo que le puede dar un gran impulso a todo esto también. Y bueno, me encantaría volver a encontrarnos en algún momento allá por Mendoza y a ver si un día me invitan a recorrer alguna bodega también, ¿no? Así podemos probar algún Malbec. Bodegas, lagos. Lo que quieras. Dale, cómo no. Una pescadita en el lago no vendría mal. Hacer tirolesa, tenemos muchas cosas en Mendoza, por suerte. Ojalá se termine pronto la cuarentena. Bueno, vamos, y muchas pilas. Yo tengo bastante fe en que el año que viene podemos tener una sorpresa, dar una sorpresa a la Argentina si logramos armar algo lindo y tratando de que sea sin que los egos prevalezcan, ¿viste? Y eso sería la mejor forma de poder unirnos a todos. Yo por eso digo que yo ni siquiera quiero ser candidato, quiero unir a todos los candidatos, a todos los que quieren hacer esto para sacar adelante a la Argentina. Como no tengo ninguna ambición de ser candidato específicamente, creo que es un buen mecanismo para tratar de incentivar a unir a todos los demás, ¿no? Sí, transmitirle a todos los referentes que los que estamos acá abajo luchando por una Argentina mejor, necesitamos que dejen el ego de lado y vayamos todos juntos. No podemos perder esta oportunidad. No la podemos perder por ego. Bueno, yo me paso el día haciendo eso, me paso el día poniendo algodones, sanando heridas, porque algunos se hieren sin sentido, ¿no? Y tenemos enfrente un adversario importante, pero más allá del adversario, lo que tenemos enfrente es la posibilidad de tener un país espectacular. Si Argentina hacemos estas cosas que estamos diciendo, vamos a tener un país, pero espectacular. O sea, no va a haber ningún joven que piense en irse de la Argentina. Va a estar todos, va a haber gente del exterior que van a estar viniendo para acá, como fue la Argentina siempre, que atrajo gente de Europa y de todo el mundo, porque es un pueblo que tenemos una geografía que realmente es de una riqueza y una belleza extraordinaria. Así que bueno, un placer conversar con ustedes y ojalá, bueno, nos veamos pronto. Un gran abrazo. Hasta luego, Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. Hasta luego. Qué crack, Satán.